dos fenómenos de las redes sociales. El primero es, muchos de ustedes quizás lo habrán visto, pero para quienes no lo han visto, aquí se los ponemos, es Chuck Norris respondiéndole a Leonel Fernández. O sea, vamos a ser equilibrados. Uno a favor de Leonel Fernández y uno en contra. Vamos con este que es en contra. Y ustedes, vamos a pedirle a Kelvin que nos deje el micrófono abierto porque para los que nos escuchan por radio vamos a narrarle las acciones del ex campeón de artes marciales, las escenas. Ahí está. Chuck Norris sintoniza el televisor y escucha a Leonel. Ahí está. Chuck Norris mira al doctor Fernández decepcionado. Que continúe la estabilidad, que continúe el crecimiento para bajar el Y se va desempleo, angustiando. crear oportunidades y disminuir pobreza, Se que es pone el las manos problema en la cabeza que más afecta a los y al dominicanos. final Pero si la hace economía lo que sabe mundial hacer. entra en... Rompe el televisor. Eso pasó entonces. Ese es el anuncio, el fenómeno que lo crean algunos muchachos juntando escenas de un lado con las escenas de una película ya conocida. Chuck Norris contra Leonel Fernández. El otro es a favor del doctor Leonel Fernández, pero yo creo que el que lo hizo fue un daño, porque siguen usando el asunto de la divinidad para defender al doctor Fernández. Tírense enterito lo que dice esta señora. El propósito del anuncio, adelanto, que parece ser que es retener a los reformistas que en algún momento fueron partidarios del doctor Fernández para que no voten por Medina. Escúchenlo y juzguen ustedes. Por favor, audio en el estudio. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. A mi edad, yo he visto muchas cosas, buenas y malas. Yo fui balaguerista y mi líder me enseñó a seguir a Leonel. Ese muchacho se sacrificó, echándose ese partido encima para llegar al poder. Lo que le están haciendo no viene de Dios, pero todo se paga aquí. Lo mucho, hasta Dios lo ve. Es un daño que le están haciendo. ¿Saben por qué? Porque desde Trujillo para acá ya se ha visto lo mal que le puede ir a un aspirante presidencial cuando asocia su figura a temas religiosos. Qué mal impacto tiene. Yo creo que ya la conferencia del episcopado deberían pronunciarse y ponerle freno a muchas de esas usos de hasta una señora, un rosario. Se oye hasta parte de lo que es las repeticiones del rosario. Y, oye, lo mucho hasta Dios lo ve. Junior, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Carlos, y a la audiencia. ¿Y por qué tú quieres que la conferencia se meta en eso? Pero ¿por qué están usando a Dios para hacer campaña? Mira, hasta una señora rezando un rosario Pero diciendo, todo es en nombre de Dios, entonces ella está Carlos. pecando porque está diciendo que Leonel se echó encima el partido reformista. No, los reformistas cogieron solitos para donde él. O sea, él no se lo echó encima. Se lo llevaron. Sí, sí. ¿Tú sabes lo que es eso? No, esa señora debería irse a confesar. No mande al episcopado a meterse en eso, que todos actúan guiados y en nombre del Señor, no importa lo que hagan. Sí. ¿Ah? No, pero es que deberían hacer algo porque es que ahora, ¿tú sabes lo que es eso? Junior, ya el tema obligatorio parece ser que las cosas se siguen definiendo entonces. Bueno, sí, las cosas Y siguen que si no va a la definiéndose. reelección, Luis Abinader va a ser el presidente. Tú sabes que la convención del PRM sacó por lo menos el fin de semana el tema de la reelección de los principales titulares. Búscalo No, hoy. ¿tú sabes por qué? Porque los mismos que están aupando la reelección y por otro lado, o los que se están oponiendo a la misma, estaban ocupados viendo ¿Qué iba a ocurrir? ¿Qué iba a ocurrir? ¿Qué iba a ocurrir en el PRM? Ajá. Y yo no sé, tendrá que darle varias lecturas, Carlos. Lo primero, se pensaba que iba a ser un proceso desde el punto de vista logístico, que iba a funcionar, si no de manera perfecta, pero por lo menos de la mejor manera. Resulta que hubo varios lugares, por lo menos en el exterior, en el que hubo
de suspender el proceso de convención porque los materiales no llegaron o llegaron tarde. En muchos de las mesas en la República Dominicana también hubo problemas con la llegada del material. Esto implica una debilidad. Pero otro hecho que hay que analizar antes de los resultados, los PRMistas habían hablado de un padrón de más de 2 millones de inscritos. Lógicamente, es impensable que todos concurran. Es impensable. Pero imagino que sus expectativas superaban las 200.000 personas, con creces. Y a la luz de los resultados y de las fílmicas que pasaban ayer la prensa, la concurrencia fue muy pasiva a estos centros de votación. Yo me pongo a pensar a veces que quizás no se puede atribuir eso a dificultades de gente que no estuviera en el padrón, pero yo digo que quizás hubo porque una cosa, el que no tenga el padrón, no es usual que la gente se esté consultando. Se da cuenta cuando va al centro de votación. Es cierto, sí. Se da cuenta cuando va al centro Puede de ser votación. que hayan hecho un padrón con muchas personas sin que necesariamente se fueran del partido. Esto también pone en cuestionamiento el tamaño efectivo del PRM en principio, porque teniendo en cuenta que esta organización es el desprendimiento del PRD y que según todos sus integrantes y parte de los hacedores de opinión, ellos son los mayoritarios, se supone que en un proceso, en su primer proceso convencional, en donde incluso participaba un ex presidente y ex candidato en dos ocasiones, pues los niveles de participación debieron ser superior a lo que hasta ahora dicen los resultados, que en el último boletín se hablaba que se había computado alrededor del 70%, y ese 70%, sumando todos los votos, oscilaban los 80 y tantos mil de votos emitidos. Por lo tanto, el 100% no va a llegar a 200. No va a llegar a 200. Bueno. Creo que es penoso desde el punto de vista de la concurrencia, porque no se dio el golpe de efecto que hubiesen querido dar los PRMistas en una convención donde por lo menos 300.000 o 200.000 personas hubiesen concurrido y movilizar ese partido. Yéndonos ahora, Carlos, al tema de los resultados, habrá que ver quiénes votaron, la población que votó. Si la mayor concurrencia fue la juventud o persona de edad avanzada. Sí, hay que analizar la composición. Hay que analizar eso por la tendencia de los resultados. Hay que ver eso. Y es sorprendente que estemos hablando de un 70-28 o de un 70-29, porque no va a ser un 70-30, porque hay quienes, los demás candidatos, tienen votos. Entonces, supongamos que pueda bajar un poco con la cantidad que falta y que sea 68, puede ser 30. Sí. Como quiera, es una pela. Pero dime una pena. Mira, vamos a ver, no sé, quizás lo que se mostró fue una muestra representativa de cuál era la tendencia a votar de los PRMistas. Vamos a esperar a ver que cuenten todo, por lo menos para saber la cantidad total de quienes fue que ejercieron el derecho al voto, porque tengo entendido de que fue solamente una parte, de que por ejemplo que ese boletín que se emitió, aquí tengo el dato, dice que se había calculado, por ejemplo, 428 centros de 2.698. Digamos que fue aproximadamente un 25% de los, vamos a decir que fue un porcentaje mínimo no fue un porcentaje muy elevado de los centros de cómputo que se utilizó para hacer esto. Pero hay que ver entonces que le cuenten los votos. Yo creo que la tendencia... Hay que ver la tendencia. Que la tendencia se mantenga, pero también... Es un elemento importante lo que tú planteas, porque imaginémonos que
lo que se está computando son los votos del interior. Sí. Que es posible que en las principales provincias pequeñas el licenciado Luis Abinader tenga preferencia. Eso es muy posible. Sí. Habrá que ver qué ocurre cuando se computen todos los votos del Gran Santo Domingo, Distrito Nacional y la provincia. Cuando se compute Santiago, Monteplata y San Cristóbal. Vamos a poner eso como las provincias grandes de la República Dominicana. ¿Cuál sería entonces el comportamiento? Pero a partir de esa tendencia de mantenerse, como te digo, es catastrófico para el ingeniero Hipólito Mejía. Pero además, temprano circuló una información de un tuit de Juan TH, Sí. que lamentaba los niveles tan bajos de participación y la desorganización que imperó, y prácticamente decretaba y llamaba a la comisión que declare ganador a Luis Abinader. Y salir eso de Juan TH, una persona muy cercana al expresidente, ingeniero Hipólito Mejía Domínguez, es mucho decir. Y te marca entonces lo que puede ser las cifras que ya maneja ese sector. Porque no creo que Juan TH se va a adelantar a emitir un criterio conclusivo del proceso sin tener las suficientes informaciones y herramientas a la mano. Por lo tanto, no es capcioso lo que han dicho los medios. No, claro. Es una tendencia. No, ya es eso... una tendencia y parece irreversible. Mira, yo te voy a decir una cosa. El hecho de que Hipólito Mejía, al tiempo que estaban saliendo los primeros mensajes que daban como virtual ganador a Luis Abinader, no haya salido su equipo de campaña a responder, a decir esperen los resultados o decir eso no es así. Eso significa que de cierta manera es una aceptación, de que eso avala un poquito lo que se venía rumorando desde temprano. Y tú sabes que estamos analizando la posibilidad de que el mismo presidente Mejía haya a última hora desincentivado a su militancia con sus pronunciamientos. Porque tú sabes que después de la reelección decía, no, pero si que la reelección va, yo me voy para Gurabo. O sea, una persona que ya estaba condicionando a un factor externo al partido lo que era su participación en las elecciones. Entonces, ¿por qué elegir a una persona que quizás de ganar la nominación no iba a estar en actitud de llevar adelante un papel opositor o estuviera dispuesto a echar la batalla sin importar el contrincante que tuviera? Eso es lo que yo digo. Ese puede ser un elemento y que pudo haber contribuido a que mucha gente, para no manifestarse en contra también del expresidente, pues sencillamente decidiera no asistir a votar. Su lealtad, en vez de tomarle la palabra, emitir un voto a favor de Luis, decidieron no ir. Entonces con eso se sienten tranquilos. Sí. Pero todo esto parece que fortalece a Luis Abinader. Sin embargo, Carlos, yo creo que si este es el final de la carrera política, o por lo menos de las aspiraciones presidenciales del ingeniero Hipólito Mejía, es lamentable que sea así, su final. Pienso que no debió, en todo caso, concurrir a un proceso interno. Debió dar una muestra de grandeza y de retirarse por los 411, declinando sus aspiraciones. Esto es independientemente del resultado, declinando sus aspiraciones a favor de un candidato que evidentemente tiene menor tasa de rechazo y por lo tanto mayores niveles de preferencia, no solo en la parte que tiene que ver con el sector juventud de su partido, sino también a nivel de la población. Entonces, pensar en eso y no haber asumido esta actitud de sencillamente, sin importar las consecuencias, yo voy como precandidato. Yo voy como precandidato. Eso de entrada lo puso en una situación difícil,
porque muchos pensaban que la separación del PRD, pues sencillamente iba a ser cuestión de formalismo para que Hipólito Mejía hubiese apoyado a Luis Abinader. Eso en el cuadro político nacional y en perspectiva histórica hubiese engrandecido a Hipólito Mejía. Pero esta situación entonces es hasta cierto punto humillante, porque estamos hablando de una persona que ejerció el poder durante 4 años, que fue candidato 2 veces y que perdió, y que ahora resulta que pierde una convención de un novato. Hay que verlo así. ¿Cuál es la experiencia? ¿Esta es la primera convención de Luis? ¿O hay otra? Porque cuando fue candidato a senador, sencillamente no pudo competir por cuestiones de alianza. Pero es un novato debutando en una convención como precandidato ya oficial para terciar por la nominación presidencial. Y que resulte tan alta la ventaja es humillante y es vergonzosa para Hipólito Mejía, que debió en todo caso evitar que situaciones como esas sean las que le manden para la banca, porque evidentemente no creo que Hipólito con 78 años que tendría, tiene 74, 78 en 79. 2009. Bueno, va a cumplir 79. 79 va a tener ya, bueno, para, ya para las elecciones, 2020. para el 2020. No creo que con esa edad vaya a insistir en un proyecto presidencial que evidentemente le han cortado las alas. Si estaba agonizando, estos resultados terminan de fulminarlo. ¿Tú sabes algo? Yo creo que Hipólito ganó, pero no exactamente la convención. Hipólito triunfó en un proyecto particular propio, que era desbaratar al PRD. Ya yo saco. Eso, ya, es que tú tienes que ver, a lo mejor el propósito de Hipólito Mejía nunca fue ser candidato presidencial del PRM. A lo mejor su propósito simplemente era consolidar consolidar lo que era un desquite, una venganza en contra de alguien que en algún momento se opuso a sus aspiraciones, como fue Miguel Vargas. No, si hubiese sido ese el criterio de consolidar eso, pues no llega hasta último momento. Se devuelve, hace un gesto de desprendimiento. ¿Y qué tú sabes si de eso grandeza política? ¿Qué tú sabes si eso fue quizá un simulacro, una especie de justificación de sus acciones? Nadie se expone, en caso de que los resultados se mantengan, nadie se expone, mucho menos la figura de un expresidente, a ir a un proceso para terminar fulminado de mantenerse esta tendencia. Por lo tanto, yo quiero separar un poco, porque uno no puede vivir la vida entera tratando de ensamblar todas las cosas. Vamos a separar los procesos ya. Eso concluyó las diferencias internas en el Partido Revolucionario Dominicano, digamos que concluyó. ¿Por qué? Porque los disidentes se fueron y organizaron su organización, valga la redundancia, y están ahí. Y en función de eso decidieron irse a un proceso. Y todo el que fue con toda la mala fe del mundo para ganar. Todos querían ganar. Jeanilda, el señor Duarte, Hipólito Mejía ahora, y Luis Abinader. Yo quiero ver, ven acá, yo le quiero ver la cara ahora a un grupo de gente que se fueron al PRM y volvieron al PRD. Entonces, que a ver qué... bueno, ellos siguen teniendo su oportunidad de aupar la candidatura de Miguel Vargas, pero ya ahora mismo se perfila, no es lo mismo estar en un partido cuyo candidato ya tiene máximas posibilidades de poder llevar una candidatura adelante que en otro. Mira, y los que creen que los liderazgos son eternos, aquí tenemos 2 ejemplos palpables. Hipólito Mejía, evidentemente, si vamos a juzgar su liderazgo, termina muy mal. Yo no creo que Hipólito tenga la posibilidad de reivindicarse ya por el problema de la edad. Recuerda, yo tengo tiempo diciendo que América Latina, salvo honrosas excepciones, ya no cree en liderazgos calvos ni llenos de cana por la edad. Claro. No cree en eso.
y la tendencia y los ejemplos están ahí. Entonces Hipólito es difícil que se recupere. Leonel Fernández, es evidente que su liderazgo está muy mellado, aunque por su juventud y dependiendo de lo que decida hacer en la vida y con su carrera, tiene la posibilidad de reencontrarse. Tiene esa posibilidad, pero depende mucho de él. Y si sigue actuando en la manera que, según mi punto de vista, lo está haciendo, se le va a hacer muy difícil. No, yo lo que tengo en duda, muy difícil. Yo lo que dudo es que Leonel Fernández, ya después de aprobada la reelección y que si se siguen los estatutos del PLD, venga el proceso de convención interna para elegir la candidatura presidencial, dudo de que él, que sea pertinente de que él se someta a un escrutinio interno que ratifique lo que es, que le dé otra derrota ya a nivel de votos internos, que no, además de la que recibió dentro del comité político su propuesta de candidatura presidencial. Para mí, viendo la cosa desde la grada, yo no creo que el doctor Leonel Fernández, si finalmente pasa la propuesta de modificar la Constitución y es aprobada la reelección, pues se presente como precandidato. En mi análisis, no veo eso, porque para mí sería un acto de inmolación política, y yo no creo que el doctor Leonel Fernández haya decidido quemar las naves. Yo no creo. Él va a forzar, como te dije, pero yo pienso que no van a llegar a esos extremos. Posiblemente, después de sometida la propuesta, el anteproyecto de ley, las aguas van a ir bajando, van a ir tomando su nivel. Todo esto es el forcejeo, la presión, para ver cómo termina la composición de las candidaturas al interior del PLD, porque es imposible que se embarque en esa, que es una guerra suicida, pero sobre todo para él. Yo creo que en este proceso, lo menos que puede hacer el doctor Leonel Fernández, si sigue con esa actitud, es victimizar al presidente Danilo Medina. Se va a ver como una persona que está actuando de mala fe, que le está impidiendo al presidente de la República y evidentemente principal figura del partido tener la posibilidad de someterse al escrutinio nacional y que la población decida si lo reelige o no. Cualquier cosa que torpedee eso desde el punto de vista político son errores estratégicos del doctor Leonel Fernández y que van a perjudicar su futuro y, como te dije aquella vez, su lugar en la historia, más de lo que está afectada. Bien. Bueno, Junior, tenemos que hacer una pausa. Vamos, a propósito de eso que tú estás diciendo y antes de los comerciales, vamos a repetir, aunque todo es política hoy, todo el mundo, bueno, por lo menos tendremos, ahí ya hay unas propuestas descabelladas en las redes sociales donde se plantea ya una eventual alianza entre Miguel Vargas y Luis Abinader, y muchas personas están ya haciendo llegar sus pareceres. ¿Y por qué descabellada? ¿Por qué descabellada? Porque es que se supone entonces que de acuerdo a las últimas encuestas Luis Abinader supera en popularidad a Miguel Vargas, entonces Miguel Vargas no va, no creo que tenga en posibilidad o en sus planes negociar en una candidatura presidencial suya en el PRD. A fin de cuentas eso era lo que él quería. Digo, a tomar, eso no es descabellado, puede generarse algún nivel de presión interna en ese partido de cara a lograr eso, porque vencido, digamos, la mayor dificultad para reunificar esos dos partidos, que es el hecho de que Hipólito Mejía pudiera ser el candidato presidencial, pues se abren la puerta también, no se puede descartar. De hecho, el ex procurador general, el doctor Bello Rosa, está apuntando en esa dirección de que debiera unificarse el PRD y el PRM en estas elecciones. Ahora, el problema está, como tú has planteado, sin coincidir contigo de que es descabellada la idea, que los voceros del ingeniero Vargas Maldonado han dicho
que cualquier alianza es sobre la base, primero, de que Miguel sea el candidato presidencial. candidato. Segundo, de que el Partido Revolucionario Dominicano sea quien encabece ese proceso. Entonces ya de entrada es una limitación, porque no hay desprendimiento, por lo que esas propuestas se quedan en aspiraciones vacías. Porque cuando usted quiere ir a un proceso unitario, no hay condiciones más que programáticas, porque los otros son obstáculos. Y lamentablemente, hemos dicho, ninguno tiene un proyecto de nación. Todo esto es lamentablemente sobre la base de potenciar sus aspiraciones personales, sus proyectos particulares. Porque reitero, de lo contrario, el escenario que se ha estado viviendo en el cuadro político nacional sería diferente. Hubiese cada quien echado a un lado sus aspiraciones personales, sus diferencias, y estuvieran trabajando efectivamente para lograr desplazar al PLD del poder, lograr eso. Que también esta nominación de Abinader, quiera o no, va a generar sus niveles de presión al interior del PLD. Porque si las encuestas dicen que con Luis Abinader el escenario para el PLD es más difícil, pues lo que procede sería que esas fuerzas se nuclearan a favor del presidente. Parece que eso sería lo más lógico para poder mantener el PLD dirigiendo el país. Que se saquen la cabeza el asunto de que el PLD gana como quiera. Eso está en tela de juicio. Eso está en tela de juicio. Y posiblemente la correlación de fuerza al interior del PLD ha estado permeada por esa visión, aparte de la simpatía que ha generado el presidente Medina, reitero, sin hacer grandes cosas y sin hacer nada en lo fundamental, al interior de la población está muy bien posicionado. Por eso también ha presionado la base de ese partido. Y no es que sean desleal a Leonel Fernández, es que están viendo que, según las encuestas, las posibilidades más concretas de continuar en el poder es llevando al presidente Danilo Medina. Y si su principal amenaza es Abinader, por lógica, entonces tienen que nuclearse con el presidente. Así es. No, sobre todo que eso le cambia el muñeco completo, déjame decirte, a los peleadistas. Bueno, ya por lo menos uno puede estar tranquilo de que ya, como que ya por fin ya, se siente uno con menos presión, así como ciudadano, de que quizás se reduce un poquito más el bombardeo mediático, porque antes teníamos ya varias organizaciones hablando todas de supercandidatos, ya entonces ya ahora solamente queda por definirse lo del PLD. Pero no es menos cierto tampoco que en el PLD tienen que estar ya pensando seriamente lo que van a hacer, porque este sería quizás el candidato más difícil a vencer. Y además recuerda que se decía que a los PLDistas quien le convenía como candidato opositor, como contendor, era Hipólito Mejía, pero al parecer quizás eso inclusive pudo haber influido en la tendencia de la votación dentro del PRM, de que quizás el hecho de que había quizás una voluntad de los opositores de que del gobierno, de que en ese partido se implantara un candidato fácil de vencer, quizás de cierta manera movilizó el voto masivo hacia Luis Abinader. Hay muchas cosas que hay que analizarla con respecto a eso. Sí, todo eso influye. Pero como te digo también, todos los precandidatos, lo que no ocurrió, entiendo, en el PRM, que visualizando futuro, Gianilda y el señor Duarte debieron apoyar a Luis Abinader. Debieron apoyar a Luis Abinader, porque así, reitero, sacaban de circulación, como en efecto ocurrió, al expresidente ingeniero Hipólito Mejía. ¿Qué ocurrirá en el PLD? Que los precandidatos, y voy a incluir al final a Leonel,
tendrán que apostar a Danilo, porque lamentablemente y en beneficio para ellos, si Danilo Medina resulta ser el candidato del PLD, pues ya se lo quitaron de encima a futuro. Esto es gane o pierda. Se lo quitaron de encima como figura presidenciable. Como figura presidenciable. Eso inclusive, aunque el doctor Fernández no lo vea así, le conviene. Porque por más mellado que esté su liderazgo, va a superar en crece al de Reinaldo, al de Radamés, al de Temo y al de Francisco Javier y cualquier otro que pueda surgir. Y cualquier otro que pueda surgir. Entonces lo que le conviene estratégicamente a los precandidatos es eso, porque si no en el 20 tendrían de nuevo que terciar con un Danilo Medina que va a tener el control, como ya lo tiene, del partido y que va a salir con los recursos necesarios para emprender nuevamente una campaña interna y una campaña presidencial. Pero si salen de él ahora, se evitan todo eso. Además, a pesar de lo que digan los números de las encuestas, puede ocurrir cualquier cosa y Danilo no ganar. Cualquier cosa puede ocurrir. Sí, hay cosas que Cualquier imprevistos. cosa, queda un año todavía. Queda un año. No, mira, y también hay que tomar en cuenta algo. ¿Tú viste cómo fue que Abinader armó su asunto primero? Es una convergencia. O sea, ya una persona que fue labrando una experiencia de concertación entre organizaciones, lo cual ya le da un know-how de cómo llevar a cabo una búsqueda de alianzas con organizaciones que le puedan apoyar para formar lo que sería una coalición contra el oficialismo. Cualquier error político que cometa el PLD o cualquier desacierto del presidente de la República coloca a Luis en muy buena posición. Lo coloca en muy buena posición. En tan buena situación que pudiera ser presidente de la República. Sí. Va a depender de cómo se manejen ellos en este año, cómo puedan ensamblar una real oposición y cómo puedan lograr unificar la mayor amplitud de sectores alrededor de su candidatura. Va a depender de eso y apostar a que el PLD se equivoque y el presidente y que puedan sacarle beneficio político, mellar la popularidad de Danilo Medina y entonces encresparse ellos en una situación ventajosa para su sector. Son las posibilidades reales. Ahora, si el PLD y el doctor Leonel Fernández insisten, cosa que yo dudo, el panorama cambia drásticamente. Porque ya se ha dicho que no es verdad que el PLD gana con cualquiera. Parece que el único que en principio garantiza permanencia en el poder de ese partido es el presidente. Lo demás es objeto de análisis y de especulación. Hoy día, porque uno lo que hace es, en función de las herramientas que hay, analiza el presente visualizando el futuro, no es otra cosa. Pero en ese trajín pueden ocurrir eventos sociales, porque es recordar que la política no es estática. Y los fenómenos sociales tienen esa capacidad que de un momento a otro pueden dar un cambio de 360 grados sin que nadie se lo espere. Esa es una virtud que tienen los fenómenos sociales. Entonces, a veces hay que darle su empujón, que es lo que la oposición no ha hecho. No ha empujado para nada al presidente Medina. Por el contrario, su actitud pasiva de conflicto interno ha permitido que el presidente gobierne a sus anchas. No, incluso algunos hasta hasta lo elogian. Fíjate, el único error que pudieran ellos estar
planteando es el tema de la reelección. Y dicho, si se montan en contra de eso, salen perjudicados. Sí, porque en el fondo todos la quieren. Todos la quieren, todos la quieren. En el fondo todos quieren la Y reelección. parece que van a dejar el problema a que lo resuelva solo el PLD. Y no van a tratar de conquistar nada. Eso es lo peor de todo. Eso es lo más grande. Que todo indica que van a seguir, fíjate, con una posición antirreeleccionista y no aprovechar la coyuntura para negociar cosas en función y que puedan favorecer a la nación dominicana. Fíjate lo que hace el ingeniero, el licenciado Fedecán. Él llama a que no se puede estar coincidiendo con Leonel Fernández. Porque ahora parece que la orquesta del antirreeleccionismo, ¿quién lo encabeza? Sí. Lo encabeza Leonel Fernández. Increíble. Y el grupo de legisladores que lo sigue. No, y los que fueron sus aliados también. No sé si usted no puede estar coincidiendo con el enemigo. Usted tiene que revisarse. Revisarse. Y yo he dicho, ese tema estaba pendiente de discusión. Y todos quieren 4 años. Yo digo, quieren 8 años. Sí. Algunos dicen y después hablamos. Bueno, vamos a una pausa, señores. Ya está por aquí Félix de Sena y nos tiene la información deportiva.